en TV y a un nuevo programa de la serie Conciencia Histórica. En esta ocasión, particularmente considerando Europa, te quiero invitar a conocer cómo se han transformado los hábitos de higiene corporal a lo largo de la historia. ¿Qué importancia han tenido estos hábitos en el tiempo? ¿Cómo se ha concebido la higiene corporal? ¿Y cuándo surgieron los muebles de baño o la pasta que te ayuda a conservar tu linda sonrisa? Y es que la higiene corporal no siempre ha sido parte de la rutina diaria de las personas. Imagínate que hubo un tiempo en el que era impensable tocar el agua. Incluso, todos estos artículos eran impensables. ¿No te parece sorprendente? Pero bueno, mejor comencemos con el tema de hoy. Verás que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Hoy en día, sabemos que la palabra higiene proviene del vocablo francés hygiène, y se refiere a las prácticas de limpieza y aseo personal, así como de hogares y de espacios públicos. Sin embargo, a lo largo de la historia, la higiene ha sido concebida de muy diversas maneras. En la Eurasia prehistórica, según los hallazgos de diversos arqueólogos, hace unos 400.000 años, la comunidad de neandertales usaba conchas para afeitarse, palillos para limpiarse los dientes y, posiblemente, hojas o musgo para asearse luego de hacer sus necesidades. Mientras fueron nómadas, los primeros seres humanos no presentaron graves problemas por enfermedades, muy posiblemente porque convivían en espacios abiertos y con muy poca gente. Sin embargo, las cosas cambiaron con el sedentarismo, pues con la convivencia en los mismos espacios cerrados, se desarrollaron plagas como pulgas, chinches, piojos y roedores, y con ellas algunas enfermedades. Por mucho, a lo largo de su historia, el ser humano se ha dado la tarea de buscar alternativas para contrarrestar estas enfermedades y sus consecuencias. En esta tarea, como verás a continuación, han tenido mucho que ver las diversas concepciones de la higiene corporal. Aunque no siempre las cosas han salido del todo bien. En el antiguo Egipto, aproximadamente del año 3150 al año 31 antes de nuestra era, las personas se preocupaban mucho por su aseo. Se bañaban utilizando aceites y ungüentos perfumados y echaban mano de diferentes productos para el cabello. Los egipcios de las altas élites, como los faraones, la gente noble, los sacerdotes y los terratenientes, normalmente tenían un baño dentro de sus casas. Y para que pudieran disfrutar de una ducha, las personas a su servicio llevaban jarras de agua hasta sus baños y las vaciaban sobre sus cabezas. Los palacios más amplios podían tener hasta estufas, en las cuales se calentaba el agua necesaria para que el baño fuera más placentero. Además, en esta época era común encontrar inodoros de piedra. Sin duda, son el primer referente de los inodoros que usamos actualmente. Y se sabe que la gente usaba algo parecido a la pasta de dientes que tú y yo conocemos, aunque era un producto que se fabricaba a partir de polvo de piedra pómez, pimienta, sal, mirra y cáscara de huevo, así como hojas de menta y flores para darle un toque refrescante o aromático. En la antigua Grecia, aproximadamente del año 1200 al 146 antes de nuestra era, el baño tenía una importancia higiénica, terapéutica, social y de ocio, además de que formaba parte de expresiones religiosas y rituales. En esta época se dio por primera vez un significado a la palabra higiene. Se decía que provenía del griego higies, que significa sano, y del nombre de la diosa de la salud, Higieia. Por ello se concibió como el arte y la ciencia de la conservación de la salud. Cabe destacar que la medicina griega partía de la teoría humoral, la cual concebía que la salud constituía el equilibrio de 4 humores principales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Asimismo, daba al baño el poder de restablecer dicho equilibrio humoral. En un inicio solamente los griegos más ricos podían disfrutar de una ducha. Para ello, dentro de un cuarto se requería una pared con un hoyo. La persona se quedaba dentro del cuarto, mientras que un sirviente vertía agua por el hoyo desde el otro lado de la pared.
Comúnmente se bañaban con agua fría porque ducharse con agua tibia, según ellos, era percibido como afeminado. Esta idea estaba tan arraigada que los soldados espartanos se daban una ducha de agua casi congelada antes de una batalla. Realmente, los baños calientes estaban reservados para las personas jóvenes y enfermas, además de la gente mayor. Con el paso del tiempo, los griegos inventaron los sistemas de duchas que incluían cañerías de plomo y cabezales tallados, los cuales dieron un toque de elegancia a sus baños. Con el paso del tiempo, los baños públicos se multiplicaron y recibían a más y más bañistas. Aunque de manera particular, los deportistas no se bañaban porque decían que se debilitaban y perdían el olor característico de su fuerza, la mayoría de las personas disfrutaban de un baño comunal al final del día. Las mujeres cuidaban la piel de sus rostros con mascarillas nocturnas y el resto de sus cuerpos con una especie de exfoliación y un baño con agua limpia o aromatizada. En la antigua Roma, regularmente se cuidaban los sistemas de higiene con el fin de evitar enfermedades y, por influencia de los griegos, se adoptó la idea de instalar baños, cosa que no fue tan difícil considerando que existían acueductos que permitían llevar agua fácilmente hasta diferentes lugares. El político y general Pompeyo el Grande mandó construir los primeros baños alrededor del año 65 antes de nuestra era. Y estos se multiplicaron durante el periodo romano, que fue del año 27 antes de nuestra era al 476 de la era común. Después aparecieron y se multiplicaron las casas de baño o termas, las cuales se convirtieron en centros sociales y de recreación. En ellas el agua se calentaba en diversos hornos y luego, por una tubería subterránea, se enviaba a las grandes albercas donde la gente se bañaba. En las termas, de manera general, las y los bañistas pasaban por diferentes estancias. Estas eran el apoditerium, donde dejaban sus ropas, el frigidarium, donde podían tomar un baño frío, el tepidarium, donde podían disfrutar de un baño tibio, y el caldarium, donde tomaban un baño de agua caliente. Además, las termas contaban con un espacio denominado la palestra, que era un patio en el cual las y los visitantes podían ejercitarse. Tal vez estas termas constituyeron el antecedente de los actuales spas. Algunos eran gratuitos y otros implicaban una inversión por demás simbólica. Por tal razón, cualquier persona podía visitarlos. Y había lugar para todos y todas, pues eran tan grandes que podían recibir a miles de bañistas a un mismo tiempo. Todo esto permitió que adquirieran una función social e higiénica, incluso de ocio, ya que hombres y mujeres de todas las clases sociales pasaban en ellos varias horas después de que cayera la tarde. Cabe resaltar que los baños árabes o hammam guardaban cierta similitud con las termas romanas y la gente acudía a ellos para lavarse, cortarse el cabello, depilarse y recibir masajes y relajarse. Ahora bien, si las personas disfrutaban bañarse y existían diversos lugares para lograrlo, la higiene no siempre fue un hecho, pues el agua de las piscinas habitualmente no se cambiaba y las personas se hacían del baño en ellas. Regresando a las termas romanas, generalmente a un lado de ellas o en los grandes edificios públicos, se ubicaban los sistemas de letrinas públicas con agua corriente sin privacidad alguna. Estos sistemas contaban con por lo menos 20 letrinas y delante de ellas en el suelo corría un canal de agua que mantenía el lugar muy bien drenado de residuos y malos olores. Cuando una persona terminaba de hacer sus necesidades, tomaba una esponja sujeta a un palo, la mojaba con el agua de una cubeta y se aseaba. Cabe destacar que esta esponja permanecía en el mismo lugar en espera del siguiente visitante. Estas letrinas daban a las personas la oportunidad de permanecerse en la ciudad, así como de evacuar en lugares definidos. Sin embargo, no todas las personas las usaban, así que muchas recorrían grandes distancias hasta sus casas o bien hacían sus necesidades en cualquier esquina. En otros temas de higiene, en esta época las personas se cepillaban los dientes con una ramita deshilachada o con trapos. O bien, usaban orina procedente de Lusitania, la actual Portugal, por ser la más efectiva para blanquearlos y mantenerlos firmes. En la época medieval, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476
hasta la caída de Constantinopla en 1453 de nuestra era. Surgieron nuevas ideas en torno a la higiene. La Iglesia sostenía que el agua y el baño corporal solamente eran apropiados para las personas enfermas, mientras que los médicos los prescribían solamente para enfrentar una enfermedad y mantener la salud. Se comenzó a considerar inmoral que las personas contemplaran sus cuerpos desnudos y a clasificar a los baños como sitios aptos para la prostitución, los excesos y la violencia. Poco a poco, la vida se transformó en barbarie y suciedad. En las casas, por ejemplo, los suelos estaban cubiertos con cañas que escondían vómitos, orinas, escupitajos y restos de comida, entre otras cosas. Por tanto, se convirtieron en el nido perfecto para la peste. ¿Te imaginas tanta suciedad concentrada en un solo lugar? ¡Claro! Las enfermedades no se hicieron esperar. Aunque en este tiempo lo que en realidad se pensaba era que la peste y toda enfermedad resultaba de la transformación del entorno y de la descomposición del aire. Además, al grito de «¡Agua va!», los orinales se vaciaban por las ventanas de las casas. Con la idea de que la decencia y la apariencia estaban antes que la higiene, las personas se aseaban solamente aquellas partes del cuerpo que eran visibles, como las manos y la cara. Los baños y el agua fueron menos apreciados y solamente se podían tomar en caso de contraer matrimonio o de padecer alguna enfermedad, preferentemente en seco. Todo esto provocó no más que enfermedades infecciosas, como el tifus. En otro orden de ideas, en esta época, la higiene bucal no era vista como una práctica común entre las personas, sino como una tarea a cargo de los dentistas, quienes usaban raspadores para eliminar el sarro y aplicaban polvos dentríficos. Cabe destacar que en el siglo XV los españoles llegaron al continente americano y a nuestras tierras y quedaron muy sorprendidos y atemorizados de lo que encontraron. Pues mientras en sus tierras la limpieza y la higiene eran vistas como actividades negativas, altamente dañinas, vieron que en Tenochtitlán los mexicas tenían un gran respeto por el medio ambiente. Se bañaban a diario, usaban vegetales para bañarse y lavar su ropa y como desodorantes y refrescantes del aliento. Limpiaban sus dientes con la ceniza de la tortilla y usaban los temazcales para eliminar las toxinas de sus cuerpos. Además, había abastecimiento de agua potable. Las calles se limpiaban diariamente. Había letrinas públicas en diversas partes de la ciudad y los desperdicios eran arrojados en tierras pantanosas, enterrados o usados como fertilizantes. Esto, en realidad, era una muestra de las actividades de las diferentes comunidades indígenas. Regresando a Europa, durante el Renacimiento, que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, como en el pasado, se sostenía que las enfermedades provenían de la descomposición del aire, pero también que una capa de mugre protegía al cuerpo humano. Asimismo, se pensaba que si el agua caliente tocaba el cuerpo, dejaba los poros de la piel abiertos. Entonces, los aires malsanos y mortales penetraban al organismo y lo enfermaban. Incluso, enfermedades como la sífilis fue asociada al aire y al agua. Por tanto, lo más conveniente era conservar la capa de mugre, ya que ésta taponeaba los poros de la piel. Un proverbio inglés recomendaba lo siguiente: lávate las manos a menudo, los pies de vez en cuando y la cabeza jamás. Y es que las personas solamente se lavaban las partes del cuerpo que se manchaban, como la cara, las manos, las axilas, los pies y las partes íntimas. Y como el agua era dañina, pues lo hacían en seco, cosa que no garantizaba una buena limpieza. Como el olor no era tan agradable, las mujeres comenzaron a usar cosméticos y perfumes para ocultarlo. Con base en estas ideas, a lo largo del siglo XVII, la realeza y la aristocracia casi nunca se bañaban. Y en su lugar, usaban camisetas de lino que se cambiaban con cierta frecuencia. La suciedad se extendió de tal manera que se podían ver por cualquier lado riachuelos de aguas sucias, basura, desechos fecales, restos de animales sacrificados y desperdicios de los curtidores y tintoreros. Curiosamente, en medio de este panorama, alrededor del año de 1590, Sir John Harington, ahijado de la reina Isabel I, diseñó un inodoro con descarga de agua para que se llevase los desechos. Este no tuvo mayor importancia en la época. En este siglo y el siguiente, los periódicos y las ediciones baratas servían para mucho más que informar a la gente, pues con ellos las personas se aseaban después de hacer sus necesidades.
En el siglo XVIII, nuevos aires soplaron en torno a la higiene. Se sabe que en 1702 la reina Ana de Inglaterra acudió a la ciudad de Bath, en el condado ceremonial de Somerset, con el propósito de tratarse la gota. Si bien esta enfermedad tenía más que ver con su alimentación que con el agua, esta acción permitió resurgir las bondades curativas del vital líquido. Los tratados de higiene comenzaron a contemplar que los poros de la piel, más que exponer al ser humano a los aires malsanos, facilitaban la salida de transpiraciones. Asimismo, que era necesario cuidar la salud de la sociedad. Por tal razón, se subrayaba que la higiene corporal era un asunto de atención pública y como tal, el gobierno debía vigilar que todas las personas practicaran el hábito de la limpieza. A consecuencia de estos cambios, entre otras cosas, surgieron las ciudades balneario, entre ellas Harrogate, Cheltenham, Landrington Wells en Gales, cuyas aguas se caracterizaban como benéficas. Por su parte, las ciudades costeras insistieron en que las aguas realmente curativas eran las del mar, aunque curiosamente solo las de sus alrededores. Con el paso del tiempo, la gente fue aceptando que no era malo bañarse de vez en cuando. Y paulatinamente, se prohibió lanzar orines y excremento a la calle. Se volvieron a instalar letrinas colectivas en las casas y se exhortó a las personas a depositar la basura en los espacios asignados para ella. Algunos de los avances puntuales de este siglo fueron los siguientes. La aristocracia francesa mandó instalar los primeros lavabos con cisterna. El inglés William Fifham inventó la ducha moderna en 1767. El químico sueco Carl Wilhelm descubrió el cloro en 1774. Inspirado en el diseñado por Sir John Harington, el escocés Alexander Cummings creó el inodoro moderno en 1775, el cual incluía un sifón en el desagüe. Este sifón era una tubería en forma de S, el cual permitía conservar un nivel de agua en la taza, crear una barrera limpia e impedir que los malos olores regresaran al sanitario. Y el británico Joseph Bramah aportó un mejor mecanismo de funcionamiento y aislamiento a la creación de Cummings en 1778. Además, en China se fabricó el cepillo de dientes moderno, pero como no llegó al viejo continente, el inglés William Addis se atribuyó su reinvención en 1780. Este cepillo consistía en unas cerdas de una escoba insertadas en un hueso de cerdo. En el siglo XIX, el camino de la limpieza se hizo más y más amplio y surgió el higienismo como un movimiento científico que, en torno a la microbiología pasteuriana, estudió los factores y las condiciones ambientales que afectaban la salud de las personas, con el fin de encontrar las vías para preservar su salud e incluso ampliar su esperanza de vida. Gracias a la microbiología, se descubrieron nuevas bacterias y cómo es que intervenían en el desarrollo de las infecciones provocadas por la peste, el cólera, el tifus y la fiebre amarilla, entre otras enfermedades comunes de ese tiempo. Y se logró determinar que prácticas como el lavado de manos y el baño diario con agua y jabón ofrecían una protección ante ellas. Además, retomando el trabajo de Louis Pasteur, el escocés Joseph Lister usó la antisepsia en una cirugía, es decir, técnicas de esterilización o desinfección de los gérmenes que contaminan un medio. Sobre estas evidencias se sostuvo que el baño era bueno para la salud. Conforme el paisaje urbano fue cambiando, se desarrollaban mecanismos para eliminar las aguas residuales de las nuevas construcciones y se popularizaba el uso de los retretes por toda Europa. Así pues, el higienismo comenzó a regular la vida de las personas y de los diferentes grupos sociales. Y gracias a su intervención, la higiene corporal y la limpieza se fueron convirtiendo en rutinas diarias y signos de educación y de gentileza moral. Entre los avances de este siglo se pueden mencionar los siguientes. En 1819, Albert Giblin, en Gran Bretaña, inventó el sifón del sistema de descargas muy similar a los que conocemos hoy en día. En 1849, el inglés Thomas Twyford produjo los primeros inodoros y lavabos de cerámica. En 1851, el inglés George Jennings introdujo los inodoros de lavado. En 1875, el británico Henry Moule
inventó el inodoro de tierra que camuflajeaba el olor y la visión de los restos depositados. En 1880, el inglés Thomas Crapper, a partir del diseño de Albert Kipling, creó el flotante, un corcho que cerraba el flujo de agua en la cisterna de manera automática. Además, en 1857, el estadounidense Joseph Gaiety produjo un papel higiénico en serie. Aunque este se vendía como papel medicinal, era de muy mala calidad, pero fue lo mejor que hubo durante varias décadas. Cabe resaltar que algunos vestigios arqueológicos anotan que en China ya se usaba el papel de baño desde el siglo VI antes de nuestra era. Para el cuidado bucal, cerca de 1850, en Gran Bretaña, John Harris agregó tiza a la pasta dental de la época. Por otro lado, en 1873, en Norteamérica se produjo en masa el primer dentrífico en polvo. Y en 1892, el farmacéutico y cirujano Washington Sheffield Wentworth inventó la crema dentrífica que conocemos hoy en día, dentro de un tubo plegable. En este siglo, la higiene se definió como el arte de conservar la salud en su integridad, prevenir la enfermedad y producir longevidad o alargar la vida. Además, la higiene y la educación iban de la mano. Por ejemplo, en España se enseñaba en las escuelas higiene y fisiología de manera obligatoria. En el siglo XX, la higiene fue instituida como una rama de la medicina con el propósito de prevenir enfermedades y conservar la salud mental de las poblaciones, dejando atrás los días en que las y los sirvientes debían verter agua sobre las cabezas de sus amos, o bien a través de una pared. Las instalaciones sanitarias se veían como algo necesario dentro de las casas. Y durante la Segunda Guerra Mundial se logró mejorar la salud dental tras la recomendación del Ejército de Estados Unidos de cepillar los dientes 2 veces al día, usando cerdas plásticas blandas y adicionando con flúor el suministro de agua. Sobre el flúor, el odontólogo norteamericano Frederick Mackay encontró que esta sustancia permitía contrarrestar las pigmentaciones provocadas por las pastas dentales existentes. Y el investigador de la Universidad de Indiana, Joseph Mueller, junto con otros colaboradores, encontraron que era mucho más dañino en la edad infantil que en la edad adulta. Así que comenzaron a producirse pastas diferenciadas para estas poblaciones. Por otro lado, el uso del papel higiénico fue creciendo cada vez más. A lo largo de la historia, la higiene corporal ha significado desde asearse con lo que la naturaleza brinda hasta hacerlo en los baños más modernos y utilizando los productos más novedosos. Asimismo, se ha convertido en una práctica civilizatoria y de socialización, diaria e individual, adoptada por las ventajas que ofrece la salud y bienestar de las personas, cosa que es muy importante. Cabe resaltar que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la estrategia preventiva de la higiene ha permitido incrementar la esperanza de vida desde el siglo XIX. En este marco, resulta relevante llevar acciones como lavarnos las manos después de ir al baño o antes de ingerir algún alimento. Por cierto, en el marco de la comercialización de la salud y el bienestar personal, podemos encontrar un sinfín de avances tecnológicos que se traducen, entre otras cosas, en papeles higiénicos de múltiples tipos, modelos, tamaños y calidades. Pastas dentales de diferentes sabores y para distintos fines. Cepillos de dientes para todos los gustos. Duchas con mecanismos y acabados de muy variados estilos. Pero bueno, ese es otro tema. Así hemos llegado al final del programa. Recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión donde la historia la hacemos todos y todas. Por ello es muy importante que nos dejes saber de ti. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a la historia de la higiene corporal. Porque el pasado no es pasado. Conéctate y hagamos juntos conciencia histórica. ¡Hasta la próxima!